Bueno, vamos con el paso 3 entonces de nuestro procedimiento de estimación de la incertidumbre, que es la clasificación de las fuentes de incertidumbre en fuentes tipo A y fuentes tipo B. ¿Qué teníamos hasta ahora? Teníamos nuestro diagrama de espina de pescado donde estaban las fuentes y cada fuente con su componente. Lo que tenemos que hacer es determinar si cada uno de los componentes de la fuente pertenecen a alguno de dos tipos, a los tipos, al tipo A o al tipo B de fuente de incertidumbre. ¿Qué son las fuentes de incertidumbre tipo A? Aquellas que son susceptibles de un tratamiento estadístico. Por ejemplo, cuando pienso en la repetitividad de la balanza, yo puedo hacer una serie de experimentos repetitivos para calcular el promedio de la masa de cadmio, volviendo a nuestro ejemplo anterior, calcular el promedio y la desviación estándar de una serie de 10 repeticiones. Es decir, puedo aplicar un procedimiento estadístico para calcular la desviación estándar, que va a ser el valor que voy a utilizar para introducir en mis cálculos. Yo voy a tratar de llevar la expresión de la incertidumbre de todos los componentes a la forma de una desviación estándar. Entonces, cuando esa desviación estándar proviene de datos experimentales que hice yo, o en general, esa fuente se llama fuente tipo A. ¿Qué pasa cuando no puedo hacer un experimento? Y ustedes me dirán, ¿y cuándo no puedo hacer un experimento? Por ejemplo, con el valor de la pureza del cadmio. Yo no puedo hacer un experimento sobre el papel del certificado de la pureza de cadmio. En todo caso, tengo el valor de la pureza y una incertidumbre asociada a la pureza que alguien me proveyó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asumir un tratamiento estadístico, que ahora veremos cuál es. Pero esa fuente va a ser una fuente tipo D, es decir, una fuente sobre la cual no puedo hacer un tratamiento estadístico si no tengo que asumir un determinado tratamiento estadístico y a ver cómo me las arreglo para obtener un valor asociado a la desviación. Entonces, aclarado que es una fuente tipo A y una fuente tipo B, las herramientas estadísticas con las que vamos a trabajar van a ser herramientas estadísticas muy elementales. En general, lo que vamos a hacer es calcular el promedio y la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar en general es una función que tiene cualquier calculadora científica. Me parece que si les digo desviación estándar, todos sabemos de lo que estamos hablando. Y el valor que vamos a tratar de asociar a cada componente de una fuente es precisamente la incertidumbre expresada como una desviación estándar. En el caso de que la fuente sea una fuente tipo A y que pueda hacer un tratamiento estadístico, está claro, calculo el promedio y la desviación estándar. ¿Qué pasa si la fuente es tipo B y no puedo hacer un experimento? Ahí lo que hago es asumir una de dos distribuciones estadísticas, que son la distribución rectangular y la distribución triangular. ¿Qué significa asumir una distribución estadística? Vamos al caso de la pureza del cadmio. El fabricante me indica que la pureza del cadmio es 99,00 y me da una dispersión de ese valor, 0,0001%. Ahora, yo no sé ni cómo obtuvo el valor de pureza, ni cómo obtuvo esa desviación. Entonces puedo asumir dos posibles distribuciones estadísticas. Una distribución estadística más desconfiada, entre comillas, que se llama desviación estadística rectangular, que precisamente se usa para los casos en los cuales tengo menos información de dónde viene el valor numérico y que lo que hace es dividir el valor del mensurando sobre raíz de 3. Y la otra distribución estadística que puedo asumir es la distribución estadística tipo triangular, que fíjense se parece más a una distribución gaussiana, que lo que hace es dividir el valor de la incertidumbre del mensurando por raíz de 6. Entonces, dependiendo de si yo desconfío más o desconfío menos, dividiré el valor de incertidumbre que me da el certificado de calibración, que en el caso de la pureza sería
0.0001 llevado a base 1 por raíz de 3 o por raíz de 6. Eso lo tendré que asumir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta información? El objetivo ahora es armar una tabla. La información que tengo en el diagrama de espina de pescado lo tengo que transformar en esta primera tabla. Fíjense qué contiene esta primera tabla. Esta primera tabla tiene varias columnas. En la primera columna lo que tenemos es las fuentes que determinamos. ¿De dónde la saco? De mi diagrama de espina de pescado, que son la pureza, la masa y el volumen. Después, para cada fuente tengo los distintos componentes. En el caso de la pureza, ¿qué voy a considerar? Digo bien, ¿sí? El valor de la pureza proveniente del patrón. En el caso de la masa, ¿qué considero? Los 4 componentes que había puesto en el diagrama de espina de pescado: repetitividad, resolución, calibración, desvío de la calibración. Y lo mismo hago para el volumen. Después pongo una columna donde digo si a esa fuente la voy a tratar tipo B o tipo A. Fíjense, otra vez, tipo B, ¿qué era? Que no puedo asumir un tratamiento estadístico, porque no puedo hacer un experimento. En este caso, porque es información que proviene de un certificado de fabricación. Tipo A, ¿qué era? Que sí puedo hacer un tratamiento estadístico. Entonces pongo cómo voy a tratar esa fuente. Después pongo una columna donde digo cómo voy a estimar el valor. ¿El valor de qué? El valor de dispersión que llamo incertidumbre estándar de cada componente. ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si la fuente fuera tipo B, es decir, no estadística, tendría que decir si voy a asumir una distribución triangular o una distribución rectangular, si voy a aplicar un procedimiento experimental, decir que lo voy a obtener efectivamente de la desviación estándar de una serie de datos experimentales. Después voy a poner una columna donde aparece la dispersión de cada componente, de la fuente. ¿De dónde lo saco? De los datos que tengo del protocolo, a los cuales le aplico el procedimiento de estimación. ¿Procedimiento de estimación qué era? Si el valor asociado a la pureza era 0.0001, como yo asumí una distribución rectangular, voy a dividir este valor, que llamo mu sub 1, y va a ser la incertidumbre estándar del componente patrón, que es el único componente de la pureza, por raíz de 3. Por raíz de 3, ¿por qué? Porque asumí una distribución rectangular. Y en la última columna pongo de dónde saqué esa información, como una referencia bibliográfica. La saqué del certificado de fabricación del patrón. ¿Qué pasa con la masa? Con la masa hago exactamente lo mismo. Tengo el factor de repetitividad asociado a la masa. Ahí puedo hacer experimentos, o sea que ese componente lo voy a tratar como tipo A. ¿Qué digo? Que voy a obtener la desviación estándar haciendo el promedio y la desviación estándar de una serie, por ejemplo, de 10 mediciones. Acá está la fórmula de la desviación estándar y acá tengo el valor que me da. ¿Sí? ¿Eso de dónde proviene? Y provendrá de algún estudio interno de repetitividad. Una aclaración acá, fíjense, para el caso de la calibración, que nuevamente tengo el caso de una fuente documental. Para el caso de calibración de la balanza yo no puedo hacer un experimento, así que esa fuente la voy a tener que tratar como una fuente tipo B. Me dice que se considera como incertidumbre expandida con K igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente en el certificado de calibración de la balanza la incertidumbre estaba expresada como una incertidumbre expandida, que es la incertidumbre en su formato final. La incertidumbre expandida se obtiene de multiplicar la incertidumbre por un factor de cobertura, que en la mayoría de los casos, con 95% de confianza estadística, es K igual a 2. O sea que para convertirla en la dispersión la tengo que dividir por 2. El valor que sale para la calibración lo divido por 2. Ese es un comentario, va a quedar más claro cuando definamos incertidumbre expandida. Otro comentario que quería hacerles era cómo podíamos hacer para estimar
la incertidumbre asociada a la variación de la temperatura, que se acuerdan que decíamos que la variación de la temperatura es una fuente de incertidumbre, sobre todo en la determinación del volumen. ¿Por qué? Porque todos los matraces están calibrados a una temperatura determinada, habitualmente a 20 grados centígrados. Si yo mido a 15 o mido a 25, voy a estar introduciendo una variación que seguramente me va a estar afectando la determinación del volumen. Entonces lo que puedo considerar es el coeficiente de expansión, por ejemplo, de el agua, si lo que estoy haciendo es usar una solución acuosa. Delta T va a ser la variación de temperatura de mi laboratorio, B va a ser el volumen del matraz y C experimental el coeficiente de dilatación para el agua. Entonces, la variación del volumen, resultado de la variación de la temperatura, va a ser el volumen del matraz por la variación de la temperatura a 4 grados centígrados por el coeficiente de expansión del agua. Y esto me va a dar un determinado volumen. Podría ser lo mismo para el coeficiente de expansión del vidrio. Puedo considerar que tanto se expande, podría expandir o contraer el agua como se podría expandir o contraer el material de vidrio con el cual está hecho el matraz. Y por ejemplo, como criterio podría decir que me quedo con el más grande. ¿Sí? Entonces fíjense, lo que hicimos fue transformar el diagrama de espina de pescado en una tabla. Esta tabla es importante, pues es la tabla en la cual arrancan todos nuestros cálculos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a componer, ¿sí?, cada una de las fuentes. Componer cada una de las fuentes, ¿qué quiere decir? Agrupar todos los componentes para calcular la incertidumbre de cada una de las fuentes. Es decir, lo que vamos a calcular es la incertidumbre estándar combinada de cada una de esas fuentes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer siempre, para calcular la incertidumbre combinada de una fuente, la suma de la raíz cuadrada de los cuadrados de las fuentes. En general, deberíamos multiplicar esos cuadrados por un factor C sub i, que es un factor de sensibilidad, que de alguna forma es una manera de hacer, si quieren, un promedio ponderado. Por simplicidad, nosotros vamos a considerar que estos factores de sensibilidad son 1 en todos los casos, que es una hipótesis que viene a considerar que afectan linealmente al valor del mensurando. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo voy a sumar los componentes para calcular de la fuente? Como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Por qué lo hago así? Porque el cuadrado de un número siempre es un número positivo. Entonces, al sumar cuadrados de componentes, me estoy asegurando un efecto aditivo. Estoy diciendo, todos los componentes me suman a la incertidumbre. Yo podría tener algunos valores de incertidumbre de componentes que fueran negativos. Y lo que no quiero es que los positivos y los negativos se contrarresten y que me disminuyan la incertidumbre. Lo que estoy haciendo es asumir la hipótesis del peor escenario, donde todas las componentes de la incertidumbre se suman, son aditivas. Entonces, con la tabla anterior, ¿qué vamos a hacer? Una nueva tabla. Que es la tabla que tienen en la página 111. En esa tabla voy a volver a poner en la primera columna las fuentes, en la segunda los componentes de las fuentes, sigue del otro lado, ¿no? Después voy a poner el coeficiente de sensibilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, voy a calcular la incertidumbre combinada para la fuente como la raíz cuadrada de C sub 1 por el componente 1 al cuadrado más C sub 2 por el componente 2 al cuadrado? C sub 1 va a ser siempre 1, o sea que me olvido. Y después voy a poner este dato, mu sub i por C sub i. Mu sub i, ¿de dónde viene? Viene de la tabla anterior. Mu sub i, ¿qué era? Mu sub i era esta columna, incertidumbre estándar de cada componente. ¿Sí? Mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3.
¿Qué vamos a hacerlo? Vamos a multiplicar por C sub i, pero otra vez, para todos los casos que discutamos en esta materia, vamos a considerar C sub i igual a 1. ¿Y ahora qué hago? Digo, la incertidumbre combinada para la fuente pureza es la sumatoria de C sub i al cuadrado por mu sub i al cuadrado, todo raíz cuadrada. Entonces, en el caso de pureza es sencillo, pues sería 0.0001 dividido a raíz de 3 al cuadrado de raíz cuadrada, ¿sí? Que me da lo mismo. Hacen la división por raíz de 3 y eso le da 0.00006. Vamos para la masa, que acá tenemos estos 4 componentes. Fíjense que los vamos a integrar. ¿Qué vamos a decir? La incertidumbre combinada para la fuente masa es la raíz cuadrada, fíjense que está todo afectado por un medio, de la primera al cuadrado, más la segunda, ¿sí? Acá falta una raíz, ¿sí? Raíz de 3, al cuadrado, más la tercera al cuadrado, ¿sí? Sumo todas y hago la raíz cuadrada, y eso les da este valor. Lo mismo hacen para el volumen. Naturalmente, la incertidumbre combinada de la pureza va a ser adimensional porque la habíamos referido en base 1. La de la masa va a estar expresada en gramos y la del volumen va a estar expresada en mililitros. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hemos pasado a tener? Hemos pasado a tener la incertidumbre combinada para cada una de las fuentes, para la fuente pureza, la fuente masa y la fuente volumen. Las hemos combinado. Ahora que combinamos los componentes en las fuentes, tenemos que ver cómo sumar las fuentes. Pero ahí tengo un problema. El problema es que tengo distintas unidades. La fuente pureza es adimensional. La fuente masa está expresado en gramos. La fuente volumen está expresado en mililitros. No puedo sumar gramos y mililitros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que relativizar. Entonces vamos a hacer una tercera tabla. Esta tercera tabla sale de la segunda. Entonces voy a poner en la primera columna las fuentes, que son las mismas 3 de siempre. En la segunda, ¿qué voy a poner? El valor absoluto de la pureza que me da el fabricante. La pureza era 0,9900, no es 0,9999, es 0,9900. Es el valor de la pureza que me dio el certificado de fabricación. Para la masa, ¿qué tengo? La masa de cadmio que pesé. Y para el volumen, ¿cuál sería el valor de X? El volumen del matraz. Entonces, ¿qué agarro ahora? La incertidumbre combinada que calculé para la pureza y la divido por el valor de la pureza. Agarro la incertidumbre combinada para la masa que calculé antes, 0.00003, y lo divido por el valor de la masa en cuestión. Y lo mismo para el volumen. Y ahora que tengo 3 números adimensionales. Estos 3 números son interesantes porque una cosa que uno puede hacer acá, cuando tiene las fuentes de incertidumbre combinadas, relativizadas, es graficarlas. Pueden hacer un gráfico de barras. ¿Y eso para qué sirve? Me sirve para darme cuenta cuál es la fuente de incertidumbre que está pesando más. ¿Y eso para qué sirve? Para ver si puedo empezar un procedimiento de mejora de la calidad de mi determinación. Pues si yo sé cuál es la fuente de incertidumbre que pesa más, lo que puedo tratar de hacer es disminuirla. Por ejemplo, si llegara a la conclusión de que la fuente B, la fuente volumen, es la fuente más importante, me puedo preguntar, ¿qué pasa si uso un material con un estado de calibración mejor? ¿Qué pasa si entreno a mis técnicos para que tengan una repetitividad mejor? ¿Qué pasa si pongo un aire acondicionado en el laboratorio y evito que la variación de la temperatura sea tan grande? Puedo mejorar las condiciones de medición para entrar para volver a estimar la incertidumbre y tener menor incertidumbre. Pero lo importante es que con estos 3 números podemos calcular la incertidumbre combinada total relativa. Incertidumbre combinada total relativa. Siempre que sumemos incertidumbres la vamos a sumar como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces voy a elevar este número al cuadrado, este número al cuadrado y este número al cuadrado, y lo que tenemos acá nuevamente multiplicados por un coeficiente de sensibilidad que siempre va a ser 1, lo sumo y calculo la raíz cuadrada de todo eso. Eso nos da 0.0012.
eso que es la incertidumbre combinada total relativa. Pero esto es un número eh, adimensional. Si yo tengo que expresar el valor de la incertidumbre, no le puedo decir a mi cliente, la incertidumbre es 0.0012 a secas, ¿no? Eh, no me diría prácticamente nada. Entonces, ¿qué hago? Tengo que volver a pasarlo a un valor absoluto, para lo cual necesito calcular la concentración de cadmio real utilizando los valores que tengo. ¿Se acuerdan que habíamos empezado el protocolo diciendo la concentración de cadmio es 1000 por la masa de cadmio que pesé, por la pureza dividido el volumen? Hago esas cuentas, corrijan 0,9900, no 0,9900, y esto me da en miligramos por litro, miligramos de cadmio por litro de solución, 989,7. Entonces, este valor absoluto de la concentración que hago lo multiplico por la incertidumbre combinada total relativa. ¿Y qué me da? Me da la incertidumbre combinada total absoluta, que sería 1,1 miligramos por litro. De la incertidumbre combinada total relativa pase a la incertidumbre combinada total absoluta. ¿Terminé ahí? No, me falta un pasito más, estamos muy cerca. Tengo que transformar la incertidumbre combinada total absoluta en la incertidumbre expandida. ¿Qué es la incertidumbre expandida? Digo, como yo hice una serie de aproximaciones y asumí una serie de hipótesis, por ejemplo, tratamientos estadísticos para las fuentes tipo A y fuente tipo B, me voy a cubrir y voy a multiplicar mi incertidumbre por un determinado factor de cobertura. En general, el más común es 2. Entonces, eso quiere decir que cuando utilizo 2, estadísticamente lo que querría decir es que estoy usando un valor de confianza estadística del 95%. Entonces, ¿cómo lo hago? Agarro mi incertidumbre combinada total absoluta y la multiplico por 2. Era 1,1, ¿sí? Este número que teníamos acá. Lo multiplico por 2. ¿Y cómo expreso la incertidumbre? Ahora digo, la incertidumbre expandida, la incertidumbre se representa con la letra U mayúscula, va a ser 2,2 miligramos por litro con K igual a 2. Entonces, ¿cómo expresaríamos el resultado? El resultado lo podríamos expresar así. 989,7 más menos 2,2 miligramos por litro, entre paréntesis K igual a 2, para indicar que nuestro factor de cobertura fue 2. Seguimos en el próximo video.